Un cordial saludo a todos, espero que estén muy bien de salud. En esta oportunidad vamos a hacer la revisión de los conceptos de sensación y percepción. Para poder hacer primero la revisión de estos dos conceptos, es importante poder responder a qué obedece la importancia de estudiar la sensación y la percepción. Tenemos entonces tres puntos esenciales, no siendo estos los únicos, y el primero nos hace un llamado a que a través de la historia la sensación y la percepción siempre ha sido un tema de interés para poder responder a muchas preguntas que se dan alrededor de este tema. Como un segundo punto para justificar o reconocer la importancia del estudio de la sensación y la percepción, tenemos entonces que estos dos conceptos han sido temas centrales dentro del desarrollo de los estudios de la psicología experimental. Y bueno, en la formación en la que nos encontramos es sumamente importante entonces no desconocer todos los conceptos y las definiciones que están alrededor de estos dos grandes temas. Como tercer punto para tener en cuenta es que en la medida en que los psicólogos consideren el proceso de la sensación y la percepción, pues vamos a tener muchas más herramientas para comprender y explicar el comportamiento humano de los individuos que nos rodean o los que son objeto de nuestro estudio. Hay una idea muy fuerte que está alrededor de la sensación y la percepción y se dice que gracias a estos dos grandes procesos es que conformamos, digamos, nuestra conciencia total sobre la realidad externa que nos rodea. Es decir, gracias a la sensación y la percepción, tenemos una conciencia total de todo lo que nos rodea y podemos hacer entonces emisiones de juicio frente a las experiencias que tenemos. Es importante entonces, en primera instancia, tomando el primer término que es la sensación, estudiar qué son los sentidos. Se conocen entonces los sentidos como ese único mecanismo que nos permite hacer una detección de la energía y de la química que emana del medio ambiente. Entendamos entonces de energía y de la química fenómenos como el sonido, la luz, los colores y cualquier otro tipo de experiencia que podamos percibir a través de los sentidos. Una vez nosotros estamos inmersos en un ambiente y nuestros sentidos perciben todo tipo de información, hacemos entonces una construcción y una evaluación de esa realidad que nos rodea. Vamos entonces haciendo una construcción continua de esa realidad, lo que posteriormente nos va a permitir a emitir juicio sobre la experiencia que ya tenemos. Entonces nos preguntamos, ¿qué puede suceder si perdiéramos algunos o varios de esos sentidos de los que contamos hoy por hoy? Pues lo que sucede es que esa conciencia del ambiente se puede ver modificada y nuestro organismo va a procurar hacer un reemplazo o suplir esa necesidad, fortaleciendo otros sentidos con los que continuemos contando. Cuando hablamos de sensación, entonces encontramos que existen 5 grandes sentidos que intervienen en este proceso. El primer sentido, el sentido de la vista. Luego tenemos el sentido del tacto. Posterior tenemos el sentido del oído. Luego el sentido gustativo y el sentido del olfato. En todos estos sentidos que acabo de mencionar, intervienen las neuronas como un elemento clave para poder
procesar toda la información y para que nuestro cerebro reciba absolutamente todo lo que viene del medio ambiente. Utilizamos estos canales para poder determinar lo que el ambiente nos está ofreciendo. Preguntarnos por qué un mismo estímulo puede ser interpretado de muchas formas es una de las innumerables preguntas o interrogantes que se hace la ciencia, aunque ya muchas resueltas, pero siguen apareciendo interrogantes que justifican seguir el estudio de la sensación y la percepción. Por otro lado, tenemos el concepto de percepción, del que se dice que es producto de los procesos psicológicos en los que están implicados los significados de las relaciones, el contexto, el juicio, las experiencias pasadas y la memoria. En términos generales, entonces, reconocemos que en la percepción hay un componente orgánico que es sumamente fundamental, porque en la medida en que nosotros contemos con un organismo disponible para poder percibir, pues vamos a procesar la información de manera correcta. Por otro lado, tenemos también que las experiencias juegan un papel fundamental por lo que decíamos hace un momento. De acuerdo a las sensaciones que vayamos teniendo, vamos a ir haciendo una construcción de experiencia que posteriormente nos van a servir esas experiencias para ir definiendo la percepción que vamos teniendo frente a algunos estímulos particulares. Y por último, tenemos entonces los procesos cognitivos superiores, que también nos van a ayudar a procesar de una forma un poco más compleja la información que recibimos a través de la sensación y la construcción de la percepción de manera individual. Entonces tenemos que la sensación y la percepción son dos términos, pero en temas de funcionamiento se complementan. Yo no puedo tener una percepción si antes no he tenido sensaciones previas, y dentro de esas sensaciones previas es importante saber que los sentidos juegan un papel sumamente fundamental. Si nuestros sentidos están averiados o no disponemos de ellos, pues nuestra sensación se va a ver afectada o limitada. Y desde la percepción, entonces, encontramos que existen unas teorías que intentan explicar cómo el ser humano hace ese proceso de percepción. Aquí encontramos algunas de las preguntas que se hace la ciencia y que también se pueden responder a través del estudio de la sensación y la percepción. Por ejemplo, encontramos cuáles son las características auditivas de los estímulos ambientales que permite la localización de sonidos. La segunda pregunta dice, ¿qué sucede con nuestra sensibilidad visual cuando pasamos de un ambiente luminoso a uno oscuro? La tercera pregunta dice, ¿la percepción de profundidad es innata? Y la cuarta pregunta de cuál es el efecto de una estimulación intensa. Por último, y no menos importante, entonces encontramos que cuando estudiamos el proceso de la sensación y la percepción, hay unos factores directamente relacionados en la disminución de la sensación y la percepción. Por ejemplo, un primer factor puede ser precisamente la falta de experiencia. Si nosotros, algún individuo, le pedimos su percepción frente a alguna situación y este individuo no tiene experiencia, pues su percepción se va a ver un poco afectada o va, digamos, a quedarse corto en poder expresar su percepción si no ha tenido una experiencia frente al tema que le estamos preguntando.
Como un segundo factor encontramos las lesiones que puede experimentar un individuo en términos, por ejemplo, neuropsicológicos para poder perder la vista o el sentido del olfato, por ejemplo, o una lesión que también pueda ocasionar pérdida del oído, por darles algún ejemplo. Entonces, las lesiones en términos generales también es un factor relacionado que puede disminuir la capacidad de sentir y la capacidad de generar una percepción frente a algún concepto o estímulo que se le pregunte. Como un tercer factor, tenemos entonces algunas enfermedades que podamos experimentar y que ocasionan como efecto secundario la disminución de alguno de los sentidos, por ejemplo. Y por cuarto, el efecto de envejecimiento. Indiscutiblemente, envejecer probablemente o en la mayoría de la población lo que ocasiona a que los sentidos, digamos, van disminuyendo en su desempeño. Encontramos entonces que las personas de la tercera edad posiblemente se les ve afectada la vista, posiblemente de acuerdo a su estilo de vida se les ve afectado la audición y de esta forma vemos cómo los factores de envejecimiento también pueden repercutir en el proceso de la sensación y la percepción. Aquí vemos 3 ejemplos para poder rescatar lo valioso que es estudiar el tema de la sensación y la percepción. Por ejemplo, en nuestra primera imagen, ubicada en la parte superior izquierda, encontramos un fenómeno que podemos experimentar todos. Ahí hay varios elementos y cada uno de nosotros va a hacer lectura de esos elementos de una manera muy individual. Si hiciéramos el ejercicio de preguntar a cada uno de ustedes qué es lo primero que ven, vamos a encontrar que algunos van a ver de primera mano un triángulo completo en sentido correcto, por decirlo de alguna forma, que es este que les voy a completar aquí para no dañar la imagen. Algunos van a ver de primera mano este triángulo. Algunos otros van a ver primero el triángulo que está en sentido inverso. Que en últimas, si nosotros hacemos un estudio muy detallado, allí no hay ningún triángulo. Mírenlo, que en realidad no hay una línea que nos forme ese triángulo de manera inversa, pero algunos de nosotros sí va a tener la oportunidad, o bueno, nuestros cerebros van a experimentar que completamos un triángulo aquí cuando no hay ninguna línea, excepto pues por la línea amarilla que estoy haciendo en estos momentos. Algunos otros van a mirar de primera mano o como una primera experiencia estos círculos que no están completos y que algunos a su vez ven un triángulo anexo a ese círculo. Entonces, esta es de la experiencia que nosotros conversamos y que esa experiencia va a determinar exactamente cómo va a ser nuestro comportamiento y nuestra percepción frente a un estímulo en particular. Por otro lado, por ejemplo, en la esquina derecha superior tenemos este caso. Es una imagen en la que algunos vamos a ver un árbol, ¿verdad? Como el centro de la imagen. Algunos otros de ustedes van a ver de primera mano la imagen como de un mono o un chimpancé y otros van a poder ver claramente la imagen como de un tigre. Entonces, seguramente todos estamos viendo tanto el árbol como la cara del chimpancé como la cara del tigre. La pregunta es, ¿qué fue lo que primero vimos? Allí es donde podemos encontrar entonces la diferencia de la experiencia entre nosotros mismos. Y por último,
tenemos esta imagen, por ejemplo, de una figura que, si bien es una figura que está en una sola dimensión, nosotros o nuestro cerebro es capaz de imaginar que esta figura tiene volumen, ¿verdad? Se nos hace fácil saber que esta figura tiene volumen gracias a unos efectos que están dados por estas líneas, por estos puntos intermitentes que yo he rodeado con las líneas rojas. Entonces, esto es un claro ejemplo de cómo la percepción de cada uno de nosotros puede variar teniendo en cuenta nuestras experiencias. Aquí encontramos entonces, otros ejemplos. Hay muchísimos ejemplos en los que podemos rescatar cómo algunos de nosotros le vamos a dar prioridad a algunas imágenes que en realidad no existen y otros sí podemos ver con prioridad o de primera mano otras con unos fenómenos que vamos a entender bajo la explicación de unas teorías que estaremos revisando próximamente. En este caso, miremos este ejemplo para poder denotar lo difícil o la importancia que la ciencia quiere darle alrededor de este tema. Miren el siguiente caso. Si un árbol cae en el bosque, pero no hay nadie alrededor para escucharlo, ¿hace algún sonido? Entonces, si nosotros revisamos el concepto del sonido, dice que el sonido son ondas sonoras y ondas acústicas que se producen cuando las oscilaciones de la presión del aire son convertidas en ondas mecánicas en el proceso oído humano. En este sentido, podemos hacernos unas preguntas. ¿Las sensaciones solo existen para el ser humano, por ejemplo? ¿Tienen que estar mediadas por los órganos de los sentidos? ¿Qué percepción tenemos si alguien nos dice que en el bosque cae un árbol, pero nadie lo escucha? ¿Será que hay sonido o no hay sonido? Esto es un tema para revisar con mayor profundidad. A través de la historia, como les he dicho repetidas veces, se han interesado por el estudio de la sensación y la percepción. De hecho, muchos de los problemas examinados por los psicólogos en la actualidad que estudian la sensación y la percepción no son nuevos. En realidad, las preocupaciones con los asuntos y problemas de la sensación y la percepción pueden rastrearse desde los inicios de la historia intelectual humana. Es decir, desde la época de la antigua Grecia, los filósofos se han preguntado cómo obtenemos el conocimiento acerca del mundo que existe fuera de nuestros cuerpos. Es decir, cómo determinamos lo que allí está. Aristóteles fue el primer filósofo griego en defender la observación y descripciones cuidadosas de la naturaleza. Por tal razón, en general se le considera como el primer científico. Aristóteles, por ejemplo, pensaba que todo el conocimiento sobre el mundo exterior se obtenía a través de las experiencias que proporcionaban los sentidos. Entonces, fíjense que, por ejemplo, atribuirle la sensación a los sentidos, en realidad Aristóteles lo dijo desde la antigua Grecia. No es nada nuevo, sin embargo, la ciencia se sigue enfocando en el estudio de la sensación y la percepción. Además, estableció la conocida división básica de los sentidos. Aristóteles fue el que propuso que los sentidos están conformados entonces por la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. Esta fue una propuesta de Aristóteles que se ha mantenido a lo largo de la historia.
Por último, entonces, es importante reconocer que a raíz de esta propuesta que hizo Aristóteles, surgió el empirismo, digamos que como un movimiento filosófico que predominó entre los siglos XVII y XVIII y trabajaba sobre una única premisa, que era ¿cuál? Esta, la única fuente de verdadero conocimiento acerca del mundo es la experiencia sensorial. Entonces, la corriente del empirismo se centró en única y exclusivamente lo que se podía oír, ver, degustar, oler y sentir. Como tres principales precursores del empirismo, encontramos a Thomas Hobbes, que consideraba que todo el conocimiento es el resultado del aprendizaje de las asociaciones y las experiencias de los sentidos. Miren que siempre le dan un valor importante a los sentidos. Por otro lado tenemos a John Locke, que decía que los contenidos de nuestra mente son la suma de nuestras experiencias sensoriales. Además afirmaba que la mente está inicialmente vacía. Él es el famoso filósofo que decía que el ser humano nace como una tabla rasa en blanco y que a través de las experiencias es que vamos haciendo el cúmulo de conocimientos y esto nos va a permitir entonces también poder emitir juicios de persuasión. George Berkeley menciona que todo conocimiento es el resultado de aprendizajes de las asociaciones y las experiencias de los sentidos, es decir, comparte exactamente lo que dijo Thomas Hobbes y además cuestiona la existencia de un mundo externo. Dice que solo existe si está en la percepción. Prácticamente este filósofo decía que lo que no podemos percibir no existe. Esto implica que el mundo de los objetos no existe, sino que se siente y es una manifestación de la existencia de Dios.